Hola, bienvenidos a una nueva mesa redonda de este encuentro ITDM Group, en el que vamos a hablar del estado de la digitalización del sector financiero en España y también del grado de ciberprotección en el que se encuentra. Para ello contamos con Roland Avellán de BeFi, Sergio Martínez de Sonic Wall y Tomás Dupont de StoneShield. Muchas gracias a los tres por acompañarme hoy. Muchas gracias por invitarnos. A ti. Bueno, es cierto que el sector financiero en España siempre ha sido punta de lanza a nivel tecnológico en nuestro país. Pero me gustaría saber, si quieres, Roland, empezamos por ti, que nos contéis cómo estáis viendo que se está adaptando, cómo de ágil está siendo el sector financiero a la hora de abrirse a nuevas tecnologías que quizá otros sectores, otros verticales que venían de un desarrollo menor en el pasado, han ido adaptando y adoptando en estos últimos tiempos. Contadme un poco qué percepción tenéis, sobre todo hablando del 24, de cómo está apostando por nuevas tecnologías, que luego comentaremos. A ver, el sector financiero, y hablando en concreto de los bancos, la banca, es un sector que tradicionalmente ha sido puntero a nivel de tecnología, pero ahora se encuentra en una situación paradójica. Es decir, creo que le han adelantado por la derecha otros sectores, otras tecnologías, y están a marchas forzadas buscando coger el ritmo, adaptarse y realmente adecuarse a los nuevos clientes, a nuevas circunstancias, a los nuevos interfaces de comunicación y de gestión, ¿vale?, que utilizan sus clientes. Y entonces están en una situación un poco de transición, ¿de acuerdo? Tienen una serie de ventajas, lógicamente, porque tienen una estructura de datos espectacular a nivel de bases de datos, tienen datos muy potentes, tienen una base tecnológica también bastante buena, y luego tienen una posibilidad de acceso a determinada información que otros sectores no tienen, en cuanto a rentabilidades, en cuanto a riesgos financieros, en cuanto a ratings, ¿no? Entonces, están en una situación privilegiada, pero yo creo que aún no saben a nivel cultural cómo adaptarse. Yeah. Es un poco mi opinión, ¿no? ¿Y por qué crees que ha sucedido esto? ¿Está a lo mejor una complacencia o quizá por el modelo de cliente que tiene, sobre todo a nivel cliente final, de calle? Pues hombre, ha sucedido lógicamente primero por el cambio de paradigma de la banca presencial versus la banca digital o electrónica, el cambio de paradigma de no solo la pandemia, pospandemia, del acceso a la información de manera remota y el atender en modo retail a sus clientes, es decir, o sea, la eliminación de esa parte retail de la banca, y luego la tecnología, lógicamente. Es decir, o sea, no tiene sentido que hay medios de transaccionar datos y operaciones de manera remota y no sacarle partido. Yeah. Entonces ha sido un compendio bajo mi punto de vista, multifactorial, ¿no?, de diferentes elementos. Muy bien. Sergio, ¿cómo lo veis? Bueno, al ser un sector que ha sido puntero siempre y fue seguramente el primero de los primeros en incorporar tecnología, tiene mucho legacy también. Muchos todavía disponen y tienen los mainframes que condicionan mucho la informática, ¿eh? Y además ha sufrido también una cosa divertida, y es que me lo contaba esto un coronel de la Guardia Civil. Me decía, fíjate, hace meses que no tenemos atracos en esta región a sucursales bancarias y, sin embargo, estafas online todas las que quieras, ¿no? Yeah. Entonces, el cibercrimen se ha movido, bueno, el crimen, mejor dicho, le ha añadido el prefijo de ciber, ¿no? Y entonces el crimen está volcado ahora mismo con la banca y, bueno, y con las estafas a empresas y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la banca pues es un medio pues para estafar a las personas, ¿no?, con suplantaciones de identidad, smishing, etcétera, etcétera. Y por eso yo creo que la banca también ha tenido que desarrollar toda una infraestructura de protección de sus clientes frente a este tipo de crimen, ¿no?, organizado, porque es crimen organizado. Nosotros detectamos grandes estructuras de cibercrimen en países del sudeste asiático preparados pues para estafar a clientes en todo el mundo, ¿no?, de todo tipo, ¿no?, a clientes y a personas, ¿no? Y bueno, es decir, bueno, el volumen que voy a decir, ¿no?, de que el cibercrimen ya, pues hay estadísticas por ahí que el volumen del cibercrimen
pues sobrepasa al del tráfico de armas, al de drogas y al de personas unido, y todavía es más grande, ¿no? Dicen, pues es un porcentaje importante del PIB mundial, no recuerdo exactamente la cifra, ¿no? Pero bueno. Total, que bueno, hay una evolución dentro de la banca. Yo creo que está forzada en parte por el tema del cibercrimen. Ya. Tomás, ¿cómo lo veis? La banca tiene que ir a evolucionar hacia una estructura más flexible para poder transformar su negocio tradicional y poder afrontar los nuevos retos y las nuevas demandas, y también competir con la competencia como las fintech que hay actualmente, que sea pues, competencia como otras empresas, muchas nuevas bancas online que se crean, que son totalmente descentralizadas, o cómo requieren los nuevos clientes tratar y los nuevos servicios, no es solamente tener préstamos, dejar su dinero, que hay nuevos servicios y valor añadidos, sobre todo. Sí, es un buen punto, porque decía, la incorporación de nuevos actores que no tienen legacy, no tienen infraestructura legacy que atender, pues hace que sean mucho más ágiles y son competidores muy duros para la banca, las fintech y las nuevas. Y claro, flexibilidad para hacer de todo desde el principio y con... Aunque luego hablaremos de Open Banking, seguramente, pero esto que está comentando Tomás y Sergio, yo creo que es al mismo tiempo el aperturar los datos a terceras personas y a terceras partes, crear esa red de fintech y de crear nuevos subnegocios dentro de la banca, y al mismo tiempo te creas una competencia. O sea, es decir, tú es una navaja de doble filo, es decir, o sea, tú aperturas tu infraestructura y al mismo tiempo creas nuevos competidores, ¿no? Y eso hace que evoluciones más rápido, junto con otro punto que no hemos tocado, que es el tema regulatorio. ¿Vale? Es decir, o sea, la parte regulatoria también hace que tú tengas que adaptarte sí o sí, a nivel nacional, local, europeo, internacional, ¿no? Sí, Dora, no digamos la palabra mágica. No vamos a decir. Vamos a dejarlo ahí, Sergio. Tema de Open Banking, ¿no? Comentabas, o sea, cómo, o sea, al final no deja de generar esa doble Bueno, Open Banking, ¿no? desde 2015, cuando se aperturó la posibilidad mediante interface, mediante APIs, de poder lanzar a terceras partes y que fuera el cliente final, el usuario final, el que decidiera dar los datos y decir, oye, yo sí quiero ceder la posibilidad de que mis datos estén en una tercera parte y que yo controle esos datos. Eso ha abierto un mundo de posibilidades y unos submundos de fintech y de nuevos tipos de banca, como decía Tomás, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahí, pues, claro, al final se abre también un nuevo tipo de competencia, ¿no? Como estamos hablando. Nuevos retos traen nuevos problemas, nuevas ideas que inmediatamente la competencia puede copiar y mejorar y quedarnos atrás rápidamente. Por eso, pues, algo flexible para siempre poder avanzar, no quedarse atrás. Siempre una visión hacia adelante. Con las tecnologías que tenemos actualmente, pues la banca tiene que tener una visión siempre hacia el futuro. Muy bien. Futuro, bueno, habéis mencionado uno de los grandes claims, pero antes de que salga por otro lado, pues lo saco ya, ¿no? Y es el tema de cómo no, también en este sector, por supuesto, la analítica predictiva y la inteligencia artificial son elementos disruptores, ¿no? Que se están viendo también ya de cara al cliente final en asistentes virtuales, en sistemas de recomendación personalizados. Bueno, contadme qué perspectivas, cómo veis también que estos grandes topics van a modificar la forma en la que trabajan, operan y se relacionan con los clientes a corto o medio plazo, como la IA y el aprendizaje automático, ¿entendéis? ¿Va a ser diferente en este vertical que en otros? ¿Cómo lo percibís? En banca y también en seguros va a ser bastante diferente. Yo vengo un poco de este sector y veo mucho la IA usado para perfilar los usuarios, para perfilar los riesgos para la parte interna, pero también para la parte comercial. Perfilar los usuarios para hacer ofertas, servicios a medidas, pero también los precios a medidas. Y es algo bastante interesante, sobre todo en seguros, que cada vez más vemos ofertas a medidas basado en ahí. También favorece la interlocución con los usuarios, pero hay un riesgo también de acceder a estos datos y con qué datos jugamos con los Big Data. ¿Qué opináis? Bueno, déjame romper también una lanza en contra de la IA. Todo el mundo lo está
fascinado con la inteligencia artificial. Y me gustaría recordar que la IA no es más que son algoritmos probabilísticos basados en el aprendizaje que ha realizado construyendo los parámetros, ¿no? Entonces, muchas veces los resultados de la IA, pues hay que vigilarlos, ¿eh? El sesgo Porque algorítmico. hay sesgos y también cuando no sabe una cosa a veces la IA se la inventa. O sea que eso, no sé si os ha pasado jugando con la IA. No, es que está diseñada para eso, además. Es muy interesante. Sí, ese es muy tema. interesante porque los algoritmos son probabilísticos totalmente. Le preguntas la misma pregunta y te va a contestar dos cosas diferentes. Entonces, hay que tener en cuenta eso. O sea, los resultados de la IA a veces tiene que haber un humano supervisando. Pero sí que es cierto que es una gran ayuda cuando tienes muchísima información y te puede ayudar a discernir el grano de la paja, ¿no? Estuve en un evento ayer donde un bufete de abogados muy importante explicaba que estaban incorporando la IA y él decía que los resultados de la IA eran fantásticos porque les ayudaba a resumir miles de documentos en uno solo y tal, pero que había que tener cuidado porque a veces la IA se inventaba las sentencias, decía, oh, esto está basado en la sentencia tal, y dice, pues esta sentencia no existe. Entonces, que había que tener mucho cuidado, ¿eh? Entonces, dicho esto, que la IA es una herramienta excelente, pero que hay que supervisar. La IA yo creo que en banca se puede aplicar, o sea, se aplica y se va a aplicar en muchos ámbitos, no solo en la parte comercial, por perfilado de clientes, en las recomendaciones, etcétera, que yo creo que ahí tiene un gran camino y un gran recorrido, sino también en la parte que a mí me atañe, que es en la gestión del riesgo y en la detección de comportamientos anómalos y en el control del fraude, ¿eh? Correcto. Y ahí es quizás donde también tiene, bueno, y nosotros lo utilizamos, tiene un gran recorrido y va a ayudar mucho a las compañías a gestionar esa gran cantidad de datos que incorporan de manera diaria, que es inviable, Sí, bueno, si no es con una ayuda. En el caso de este tipo de organizaciones que trabajan con tantísimos datos, ¿no?, de tantos clientes, Claro. con ese volumen. Sí, pero cuidado que se inventan las cosas. Sí, yo, lo que comenta Sergio, bueno, habréis leído hace creo que unas horas o días, no recuerdo cuándo será la noticia, de la IA de Google, de Gemini, del mensaje que sacó a un estudiante que estaba haciendo un trabajo para preparar su clase, su ponencia, y salió el mensaje de humano eres deleznable, no tienes derecho a habitar la Tierra, muérete, ser humano, ya. O sea, directamente, ¿no? O sea, se le fue la olla directamente, ¿no? Y apareció una especie de sesgo algorítmico distorsionado, ¿vale? Que no se sabe muy bien de dónde ha venido, pero ya ha aparecido esa barbaridad de repente que te suelta esa frase. Bueno, en fin, ¿vale? Pero esto va un poco en la línea también de lo que dice Sergio, que estoy muy de acuerdo, y es que la IA no solo que si no sabe cosas se las inventa, es que está diseñada para eso. Porque la IA nació como una herramienta de inteligencia artificial generativa, creativa. Es decir, o sea, está basada en la creatividad. Los modelos en los que yo colaboré en su día, hace ya unos años, no tantos, porque parece que ha sido mucho tiempo, pero 3, 4 años, o sea, antes de OpenIA, hay un antes y un después de OpenIA, clarísimamente. Los modelos de inteligencia artificial pre-ChatGPT o pre-OpenIA estaban basados en que esos flujos de información que se le ingestaban tenían que tener una respuesta en el árbol de decisión que cuando no se sabía qué era un apartado de decir, lo siento, no te puedo ayudar. ¿Vale? Los típicos chatbots iniciales, es decir, se entrenaba mediante Machine Learning para que esa ingesta de datos tuviera sentido, ¿no? Y en cuanto coincidía lo que yo escuchaba, daba una respuesta acorde, ¿no? Pero si lo que yo escuchaba no lo entendía, decía, oye, no te puedo ayudar, siempre iba al árbol de decisión, no te puedo ayudar. Aquí no existe. O sea, si hay algo que no sé, con todos los datos que yo tengo, me lo invento. Es así. El porcentaje de acierto, Es la así. respuesta es probabilisimo. No, bueno, puede ser que se acerque más o menos, pero desde luego no es exacto, ¿vale? Es decir, o sea, la respuesta, desde luego, se la ha inventado, se puede acercar más o menos, Hacer pero la prueba, preguntarle algo de lo que sepáis mucho, eso es, preguntarle. eso es. Y veréis cómo, como dice mi hijo, se lo forra. Eso es porque la han definido así, son los parámetros y el porque contexto de aprendizaje. nació como Claro, una porque es tecnología generativo. creativa. Sí, sí. O sea, nació como una inteligencia artificial generativa
y creativa, ¿vale? Para no dejar nunca un no por respuesta. Pero sin embargo, ya digo, es una gran herramienta cuando tienes que sintetizar Hombre, muchísimos es brutal, datos. brutal. Sí, sí. Porque Para lo que son grandes cantidades de datos, gestión de esas cantidades de datos, análisis de los datos, resúmenes, secuencias, trocearlo, es decir, es espectacular. Sin embargo, yo digo, tuve una mesa redonda ayer que hablábamos de estos temas. Muchas compañías ya han incorporado en sus políticas de seguridad el vetar el uso de la inteligencia artificial, que no es la interna, de datos internos de la empresa. Exacto. Obviamente todo eso se acaba incorporando al gran cajón Es de uno de los sabiduría, grandes riesgos, es uno de los grandes y es uno de riesgos. los grandes riesgos que hay, que tus Exacto. datos internos acaban aflorando. Exacto. Ha habido formen casos, parte de- ha habido casos de gente que veía sus datos de empresas salir Ojo. en otras consultas. Ojo, y además aprende de lo que tú le ingestas. Claro. Sí, claro. Es decir, si es erróneo lo que tú le ingestas, para ella, para esa inteligencia, hablando de femenino, para ella es válido. Sí. ¿De acuerdo? Es decir, o sea, bueno, quiero decir que a priori, o sea, no lo pone en tela de juicio, ¿no? O sea, no te cuestiona, de momento lo da por válido, luego lo mezclará con todos los datos que tiene, pero de momento no lo cuestiona, ¿no? En mi caso, y con respecto a lo que nosotros hacemos, creo que tiene mucho sentido que una empresa como Wi-Fi utilice nuestra tecnología para luchar contra el lado malo de la IA. Es decir, al final la IA va a intentar buscar siempre resquicios para hacer veraz un mensaje de correo electrónico, una suplantación de identidad, un man in the middle, es decir, cualquier tipo de recoveco que pueda encontrar para que el usuario entienda que detrás hay un ser humano. Nosotros lo que hacemos es, queremos ayudar a que ese usuario, con nuestra tecnología, sepa que está interactuando con una IA o con un ser humano. Entonces, en nuestro caso, intentamos, sin menospreciar en absoluto la potencia de la IA, la parte mala, la parte negativa, la parte más dañina, ayudar a que el usuario se sienta seguro de que detrás hay un ser humano o hay una máquina. Muy bien. Hablaba Sergio antes de combatir el fraude, luego entraremos más en la parte de ciberseguridad. Otro de los grandes topics en torno al sector financiero es las tecnologías blockchain, que nacen precisamente para combatir el fraude, para optimizar la seguridad y la eficiencia de las transacciones financieras, de también aportar transparencia a las gestiones de activos. Bueno, ¿cómo veis que ha evolucionado el fenómeno blockchain? ¿Qué futuro le auguráis? ¿Cómo Ha habido entendéis? mucho hyping al principio. Claro. Sí. Ha habido muchísimo hyping. Sí. Y ahora se está empezando a utilizar pues, para cosas que son más reales y más tangibles, ¿no? Para garantizar la autenticidad de determinados activos, por ejemplo, la verosimilitud de que eso es real y no es real, versus contra lo que no es real, para garantizar pues eso, los credenciales, para garantizar... Entonces, hay cosas que son muy tangibles y está desapareciendo el hyping, como decía yo. Ya. No sé qué opinan. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Es verdad que vino con mucha fuerza, blockchain. Fue una especie de nueva era, nuevo paradigma que iba a cambiarlo todo. También ocurrió con la 5G y con el IoT, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, o sea, Ahora estamos con la computación cuántica. sí, aquí hay cosas que encriptación aparentemente, cuántica. ¿no? Es como que este es el nuevo paradigma, hay un antes y un después de muchas tecnologías que efectivamente son muy potentes, son muy versátiles, tienen un montón de aplicaciones, pero luego hay que bajarlo al terreno, ¿no? Es decir, hay que bajarlo al suelo, ¿no? Cuando bajas al suelo una tecnología y la pones a prueba a nivel económico-financiero, a nivel de adaptación, a nivel de experiencia de usuario, a nivel de experiencia dentro del entorno en el que se tiene que mover esa tecnología, ahí es cuando empieza a resquebrajarse un poco, ¿no? Ese nuevo paradigma, ¿no? Es decir, no ha pasado la prueba de aterrizarlo al suelo. Cosa que nos está ocurriendo con la IA. La IA sí que está llegando, está calando de una manera muy potente, de una manera muy rápida. Pero porque son dos tecnologías que tienen un principio diferente. La IA es una tecnología donde la sabiduría se centraliza en un sitio y tú le preguntas. Correcto. Lo otro no, es una tecnología tipo distribuido. Claro, claro. Y al no no es tener tan un fácil owner acceso. o no tener muchas veces Sí. una entidad que sea responsable de todo eso, porque se inventó para eso.
Y lo demás, Precisamente para evitar que haya un owner de todo eso. La IA llega a todo el mundo. Sí, Todo sí, el sí, mundo o sea, usa la IA, es más... mucho más cercano al tangible. ciudadano, se ha democratizado de una manera, Sí, 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 lo el nivel comentábamos de antes, o sea, es decir, sí. yo llevo El nivel de 25... capilarización no tiene nada que ver la de blockchain, por ejemplo, con la de la IA. Claro, ¿no? exacto. Entonces, y con lo que dice Sergio, efectivamente no hay un owner, no hay un propietario al que tú vayas directamente a recurrir, ¿no? Es como una tecnología que depende de, en el sector en el que estés, o la empresa que haya decidido desarrollar sobre esa tecnología aplicaciones, tendrás más o menos acceso, más o menos sentido, pero no está tan democratizado, capilarizada como la IA, ¿no? No obstante, yo creo que ahora, como decía él, sí que se está viendo la utilidad real, ¿no? La trazabilidad, en la parte del sector logístico, sobre todo en el sector industrial, la trazabilidad a nivel documental, ¿no? La veracidad de ciertos documentos importantes. Es decir, tiene una serie de ventajas y en el tema de la banca que nos ocupa hoy, blockchain, por ejemplo, puede dar mucha verisimilitud a documentación muy importantes y saber que esos documentos son de quien son, se firmaron el día que se firmaron y que están salvaguardados de una manera descentralizada e inmutable, ¿no? Es decir, creo que todo eso aporta mucho valor a la banca, ¿no? En los seguros también. ¿Perdón? En los seguros también Seguros igual, irán correcto, a sí. los blockchain y creo que a futuro Smart contract. tendremos una Sí. normativa para Exacto. regular todo esto y obligarles a usarlo, porque Exacto. es una ventaja para los usuarios, Exacto. más que para ellos. Entonces, smart contract en los seguros, yo creo que aún no se ha dicho la última palabra en ese sentido y creo que es importante también, ¿no? Sí, de cara al fraude también, ¿no? Fraude, pues, garantizar que ese documento es auténtico, Correcto. no ha sido modificado por alguien que se ha puesto en medio o que ha accedido a un sistema y lo ha cambiado, lo que sea. Ser una cadena es muy difícil poder Es hacer. un valor añadido que Exacto. que añaden. Quizás una de las particularidades servicios. más interesantes Sí. de la tecnología, esta, el blockchain. Sí, sí. Muy bien, centrándonos en la parte más que a todos nos atañe aquí de ciberseguridad en el sector financiero, me gustaría que también nos contarais también cómo de maduro veis al sector financiero en España con respecto a su apuesta por soluciones de seguridad avanzadas, ¿no? Que permitan combatir, bueno, o por lo menos poder diagnosticar amenazas avanzadas aplicando ya inteligencia artificial u otras herramientas bueno, pues de biométricas. O sea, es decir, está el sector financiero, como antes comentaba Roland al principio, ¿no? Que algunos verticales le han adelantado por la derecha, ¿está como punta de lanza a nivel de apuesta por la ciberseguridad o todavía hay mucho camino por recorrer? Es de los que primero incorporó el doble factor de autenticación, por ejemplo. Incluso en algunos casos está incorporando un tercero con un factor biométrico. La banca siempre en España siempre ha sido muy avanzada y siempre ha estado muy por delante de sus homónimos europeos en muchas cosas, ¿no? Y ahora, además, a nivel regulatorio, con todo el tema de Dora y por cierto, Dora me hace gracia, pero tiene nombre de dibujos animados. Sí, sí, sí. Para que sea más fácil de memorizar, ¿no? La exploradora, ¿no? Que le suenen a nuestros hijos y así. Exacto. Pero bueno, pues es así, ¿no? Y yo creo que el sector ha incorporado también, tienen sus propios departamentos de gestión del fraude, muy avanzados todos, utilizando yo creo que también inteligencia artificial para detectar comportamientos anómalos de los usuarios y poder avisarlo en algún momento dado, porque es que realmente ha habido una explosión de intentos de fraude a muchísima gente, ¿no? A través de muchas técnicas de suplantación de identidad y de muchos phishing también, que está en la prensa de forma constante. Yo creo que en eso concreto somos pioneros, ¿eh? ¿Vale? Sí. Como decía al principio, creo que la paradoja que están viviendo el sector financiero y la banca en general es que tiene mucho legacy, como decía, ¿vale? Tanto de hardware como de software y de sistemas. Es decir, ¿qué ocurre con respecto a las nuevas fintech, las nuevas startups, los nuevos spin-off, los nuevos open banking, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nacen ya con la última tecnología, es decir, nacen ya nativos, ¿no? Con la última tecnología, tanto a nivel de ciberseguridad como de sistemas, como de comunicación y protocolos, con lo cual no tienen esa capa de legacy, ¿no? Y eso es importante sobre todo porque en el caso que nos ocupa a nosotros en BeFi, en el tema de banca, muchas veces hay una cosa bueno, una tendencia o una moda o para nosotros un objetivo que es el eliminar las contraseñas, ¿no?
dentro del mundo de la banca la contraseña siempre ha sido un tema muy importante. En nuestro caso, nuestra solución nació passwordless by design, por diseño, desde el principio, cosa que ellos es muy difícil con las inmensas bases de datos que tienen, eliminar todos esos procesos de identificación de usuarios y quitar esas contraseñas. Y tienen todo detrás gestionado con esos software y hardware legacies que tiran de sistemas muy potentes y muy engarzados desde el inicio. Entonces, esa es un poco la dificultad que ellos tienen. Sin embargo, nuestra solución, por ejemplo, ya nace sin contraseña desde el minuto 1 y hace que tú te puedas autenticar sin que haya ningún archivo por en medio, ni ningún token físico que pueda ser robado. ¿Vale? Esa es un poco la diferencia. Bueno, es algo que sabes, algo que sabes. Eso es. Pero siempre está algo que tienes y algo que eres. Correcto. Hay muchísimos sistemas legacy. Nosotros protegemos los sistemas legacy más modernos y vemos que la mayoría de las infraestructuras en banca seguros son 90% legacy, pero legacy con hasta sistemas de hasta 20 años. AS400. Sí. Claro. Y hay muchísimos. No y van a intentar conservarlos. Lo conservan porque tienen un problema también en la cadena de suministro, es que se ha roto la cadena de suministro. Entonces, no hay nadie que mantiene estos software específicos para este hardware de un carrero específico o algo. Entonces, no hay desarrolladores ni siquiera que programen en esos idiomas. Entonces, tienen que seguir con estos sistemas legacy y mantenerlo hasta conseguir, pues, no migrar a algo nuevo, es que desaparezca el legacy con todo lo que conlleva para nacer en algo nuevo. Ya no es una migración, tiene que nacer de algo nuevo. El coste de migrarlo es demasiado grande. Es un poco el lastre, ¿no?, que tiene. Sí. Hay una palabra mágica en todo este entorno que es middleware. Exacto. Ya no se habla de él, ¿no? No se habla de él, pero... Que como nadie sabe cómo va lo que va atrás, por no ser, con el middleware ya me apaña. Sí, es la era del desarrollo de software, es la era del middleware, de los conectores y los plugins. O sea, quiero decir, al final el middleware es, como dice él, es lo que todo lo engloba, ¿no? Es decir, yo tengo una cosa y tú tienes otra, yo te busco un middleware y te conecto. No sé cómo ni cuándo, pero te voy a conectar, ¿no? Sí, totalmente. Apuntaba Sergio antes unos ejemplos ya, pero sí me gustaría que nos destacaréis algunas de los ciberataques que han sido más representativos en el sector financiero este año, que pudierais destacar, cada uno con vuestras distintas especialidades, cuáles han sido los más significativos. Tú, Sergio, ya apuntabas algún He contado la experiencia que tuve con una mesa redonda con un coronel de la Guardia Civil, que él decía eso, que los ataques, que los robos a intentos de robo a unas sucursales bancarias habían desaparecido y que ahora todo era la estafa, el timo del CEO. Sí. El timo del CEO, por ejemplo, es una cosa que se hace mucho a empresas, ¿no? Es interceptar una factura, es suplantar al CEO para hacer una transferencia, sí. Pero el que más comentaba que también pasaba era el man in the middle, ¿no? Sí. Que era pues interceptar una factura, cambiarla y enviarla con una dirección de ingreso del concepto de la factura diferente, una cuenta corriente diferente, ¿no? Y esta pasa muchísimo, ¿no? Sí, yo creo que, sin hablar en casos particulares, bajo nuestro punto de vista, y creo que se ha capilarizado mucho el intento de fraude de una manera mucho más sofisticada a nivel de SMS y de correo electrónico, ¿vale? Es decir, creo que es algo que todos podemos ver. El SMS, que parecía muerto, pero... El SMS, pero ojo. Es que era una herramienta hace 2, 3, 4 años que era un poco lo que te daba a entender que quien te lo estaba enviando era alguien de verdad, o era tu banco, o era tu empresa de la luz, o del agua, o del gas, o ¿no? Es decir, era una vía de comunicación, entre comillas, directa e instantánea y veraz, aparentemente, ¿no? Sí. Bueno, pues eso ya ha dejado de ser. Sigue siendo veraz, o sea, sigue siendo instantánea, sí, pero ya no es veraz, ¿vale? Es decir, o sea, la suplantación de los números de teléfono móviles. Recientemente me llegó a mí un correo súper sofisticado que previamente venía acompañado del número de teléfono donde yo tenía todas las comunicaciones del banco. Es decir,
Yo con mi banco tenía ese hilo de comunicación, es decir, había un número de teléfono o varios números de teléfono que a mí me llegaban los SMS, ¿no? Y yo entendía que ese teléfono, con esas comunicaciones de doble factor de autenticación, estaban asignadas a un teléfono móvil en concreto y yo le daba veracidad a esa comunicación. Bueno, me llega un mensaje corto del mismo teléfono, porque se ve que es el mismo, porque todos los mensajes anteriormente en el teléfono móvil ves que la secuencia de comunicación es la misma del mismo teléfono, si no, no te los acumula, lo veo y es el mismo teléfono, ¿de acuerdo? Diciendo que tengo que acceder a una URL con el mismo formato de los anteriores, pero había una cosa que no me cuadraba del todo. Y luego me llega un correo electrónico diciendo lo mismo. Cuando hablo con el banco, efectivamente es un intento de estafa de un grandísimo banco, no estamos hablando de cualquier banco. Me pareció súper sofisticado. O sea, ¿te llegó por 2 vías? Sí, súper sofisticado. Es decir, creo que es un poco a nivel de banca y lo que se está implantando más es el nivel de sofisticación de la suplantación de identidad a través de las vías tradicionales que son SMS y correo electrónico. Las llamadas de los callbots, bueno, ya ni te cuento. O sea, eso ya es una cosa salvaje, ¿no? Es decir, o sea, los robots están llamándote, ¿no? Hay mucho, es una tendencia actualmente, estos últimos años, ataque al usuario. Pero hay ataques a usuarios que yo he visto personalmente que es sofisticado, no mucho, pero muy ingenioso. ¿Cómo hacer bypass de todos los sistemas de seguridad modernos con ataques antiguos? Pues usando el fax. El fax se usa porque se necesita por valor legal en algunas empresas. Sí, sí. ¿Y qué hacemos? El fax está conectado y se recibe por mail directamente. Pues he visto que en lugar de mandar los típicos mails de phishing, mandarlo al fax y te llega por mail en PDF y no pasa los controles de seguridad. Exacto. Te hace un bypass de libro. Sí, sí, y con algo sencillo. Y también lo que nosotros hemos visto desde Storm Shield, mucho, estos últimos meses, ataques a APIs. Ah, sí. Ya hay los ataques a los usuarios, pues eso, como siempre, Sí, el eslabón el más débil, pero ahora atacan las APIs, no para tomar el control, pero para intentar con las APIs, para la parte pública, recuperar información por si hay fallos en las APIs, para leer los datos y robar datos, información no confidencial, pero información del usuario para después hacer estos ataques a los usuarios. Bueno, y la ingesta de código malicioso también. Sí. También. Sí. De todos modos, decir que según los datos de nuestro SOC, el 84% de todos los incidentes de seguridad que tienen una cierta peligrosidad son intentos de robo de identidad o ataques a aplicaciones en la nube, da igual el tipo que sea, ¿no? Pero, y vinculado casi siempre a un robo de credencial, también un intento de robo de credencial. Entonces, por ahí va el lío, o sea, ya los ataques aquellos antiguos y tal, no. Ahora va todo, el nuevo perímetro, como decíamos antes, los ataques son cada vez más sofisticados, pero sobre todo la otra gran cosa es que el usuario está fuera de perímetro ya en general, y ese es uno de los temas, ¿no? O sea, pues el entorno ha cambiado. La superficie de ataque y la superficie de ataque es universal, ha cambiado. Es universal. Exacto. Y entonces ya no es una superficie, digamos, definida, sino que es la propia identidad. La propia identidad es el nuevo perímetro. Pero porque falta concienciación. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué está ocurriendo esto? Si analizamos por qué ha cambiado radicalmente esta forma de atacar, ¿no? Yo, bajo mi humilde punto de vista, creo que hay 2 puntos esenciales. Uno es la capacidad de cómputo de los ordenadores tradicionales están al servicio de los malos, es decir, grandísimos elementos computacionales que permiten automatizar procesos al infinito, que además, conjunto con la IA, hacen que sofistiquen el ataque. Es decir, o sea, es un cúmulo de 3 elementos que hace que ellos puedan programar automatizaciones y de esas ondanadas de automatizaciones y de ataques, hay un porcentaje que pica, hay un porcentaje que cae, hay un porcentaje, ¿no? Es decir, siempre cuento la anécdota esta que la he explicado 1000 veces, ¿no? Pero de Margaret Thatcher hablando con un miembro del IRA. Exacto. Que dice, vosotros, decía el miembro del IRA, decía, vosotros tenéis que tener suerte todo el tiempo, yo solo una vez. Sí,
Eso es. Y esta es la historia. Al final ellos disparan y alguna funcionará. Pero bueno. Pero ya disparan de una manera de ráfagas tremendas. Ráfagas muy inteligentes, ya no es como antes. Ya no es el spray and pray de antes. El spray and pray, correcto. Pero no, es sigue ya... siendo un coste barato hacerlo. Es el coste, en función de la ganancia. Claro, es decir, les da igual mandar, es como una empresa que manda spam. Es decir, o sea, dentro del inbound marketing y el outbound marketing, o sea hay CRMs que están lanzándote miles y millones de correos electrónicos que siguen una pauta de una metodología, ¿no? Pues ese mismo principio de metodología, si lo aplicas al intento de suplantación, es igual. Pero si siguen mandando los mails de estafa del príncipe nigeriano, que va actualizando... No, ahora echamos en falta al príncipe, ya es nostalgia, ya echamos... Munda funciona. Echamos en falta al príncipe nigeriano. Sí, ahora está de moda mucho, me llaman mucho por el tema del currículum. Sí, todos los días. Sí, tenemos una oferta de su currículum y no sé cuántos, ¿no? O sea, eso es constantemente, ¿no? Entonces, el problema es que yo ya no sé cuántos teléfonos he bloqueado, los miro en lista spam, veo efectivamente el número de denuncias y de búsquedas que tiene el teléfono, lo bloqueo automáticamente y automáticamente vienen 5 o 6 más, aunque esté de alta en la lista Robinson y en cualquier otra lista, es decir, o sea, es tremendo. Ya. Y la forma de combatir, centrándonos en bancas seguros, los ciberataques es diferente a la que como proveedores punteros en ciberseguridad que trabajáis de manera cross en muchos sectores, se tiene que tratar de una manera diferente en el sector financiero, no ya solo tecnológicamente hablando, sino de cultura, de formación al empleado. Hablamos de compañías además con largas listas de plantillas muy numerosas. ¿Se afronta la ciberprotección de manera distinta en este sector? Yo creo que tiene que tener una base igual y cross a todos y después cada uno en función de su específica negocio tener ciertas formaciones y cursos específicos para protegerse, pero a mi pesar falta mucha concienciación a los usuarios, que es el mayor. ¿Dices dentro de las plantillas de los bancos o de seguros o del propio consumidor? Ni hablamos del consumidor, hablamos de las empresas. Vale. Hace falta sentido común y educación. Por ejemplo, si alguien le manda una carta a una persona y le pide su DNI y su tarjeta de crédito, no lo va a dar, se lo manda por mail y lo da. Hace falta educar un poco. Yo lo he comentado muchas veces y dentro de BeFi siempre estamos abogando junto con los foros y los grupos en los que formamos parte y pertenecemos para esa concienciación, ¿vale? Y esa lucha contra el cibercrimen con otras empresas, ¿de acuerdo?, del sector, y siempre que podemos colaboramos. Pero yo siempre estoy abogando porque lleguemos a un nivel en el cual dentro de las organizaciones, igual que cuando hay un onboarding de un empleado nuevo, tiene que hacer un curso de prevención de riesgos laborales, tiene que hacer una serie de análisis médicos, tiene que tener unos mínimos, ¿no?, para poder acceder a una compañía, se incorpore ya el mínimo de conocer un curso de prevención de riesgos, de ciberriesgos o cibercrímenes, ¿no?, que sea obligatorio. ¿De acuerdo? Porque hasta ese momento, aunque sea obligatorio y que luego se le olvide, pero luego va a haber un refresco de esa información, ¿no?, cada X tiempo. Pero tiene que ser algo realmente que permita el poder justificar esa formación en algo importante. ¿De acuerdo? Que el usuario lo vea. Que menos mal que hice esa formación porque he evitado caer en la trampa de un phishing o de una suplantación de identidad. Sí, lo que pasa es que los niveles de ataque van evolucionando, pero y cada vez son más sofisticados. Hay un fondo. Y por eso hay que ir poniendo en marcha nuevas, digamos, contramedidas para evitar. Pero bueno, la mejor seguridad es implicar también a todo el mundo, al usuario incluido. Este sector tiene algo característico y diferente de los demás, y es que estamos hablando de dinero. O sea, el usuario al cual le han suplantado, pues lo han suplantado para robarle. El fraude que hay está suplantado. O sea, es el target, uno de los targets más importantes que tiene el cibercrimen. Y entonces, por eso es un entorno donde hay que ser muchísimo más cuidadoso que en otros, donde igual pues el robo es pues para robar unos credenciales, unos datos. No, aquí estamos hablando de robo directamente de dinero. Y claro, en el país en el que vivimos y en general el mundo, el primer mundo, ¿no?, tan bancarizado, con tarjetas de crédito, transacciones online,
es muy fácil, digamos, pues que digamos que es muy goloso, es un sector muy goloso. Es lo que quería poner y realzar, ¿vale? Muy bien. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Me gustaría que acabáramos, si quieres, Roland, empezamos por ti, contándonos, bueno, de cara al año que viene, qué novedades nos vais a traer en torno al sector financiero. Productos, lanzamientos, servicios, estrategia, que podamos resumir brevemente cada uno. Bueno, en nuestro caso estamos desarrollando protocolos de comunicación que cumplan con la normativa específica regulatoria del sector de la banca, para que realmente cualquier banco pueda tener la seguridad de que estamos alineados en el cumplimiento normativo, no solo a nivel de privacidad de los datos, sino cumplimiento específico del sector financiero. Y también estamos diseñando nuevos productos y servicios alineados con el onboarding de un nuevo cliente, donde tenga su DNI electrónico y la información que esté cogida directamente de ese DNI electrónico junto con un sistema de identificación y autenticación biométrica. Muy bien. Sergio. Muy bien. En nuestro caso estamos desplegando el resultado de la compra de 2 compañías. Sonnybowl es muy conocido por nuestros firewalls, somos protectores de muchísimas redes, de cientos de miles de organizaciones en todo el mundo y muchas bancarias, pero hemos dado un salto y vamos a un paso más en este entorno donde todos los ataques son cada vez más sofisticados y el perímetro ha desaparecido. Hemos puesto en marcha una nueva gama de productos para la securización con filosofía Zero Trust, de usuario remoto, de usuario fuera de perímetro, y luego nos hemos introducido en el mundo de los servicios de gestión de alertas de seguridad por parte de un equipo, y hemos desplegado un SOC en Europa para poder gestionar este tipo de alertas de cualquier tipo de cliente, da igual, incluido obviamente el entorno bancario. Muy bien. Tomás, acabamos contigo. Nosotros pues hemos renovado nuestro XDR completo para tener un soporte integral al mundo industrial, que hace parte de las bancas, con todos sus carreros, sus redes un poco particular, y para también incluir más de 800 fabricantes para unificar todo y tener un contexto y una comprensión de todo lo que se hace. Muy bien. Un placer, caballeros, muchas gracias. Gracias Por vuestro tiempo. Y por supuesto, gracias a nuestra audiencia. Nos vemos en la próxima Mesa Redonda IT.